Pues qué bueno verlos esta mañana. Perdón, ya es tarde. Antes de empezar, me gustaría dirigirnos una palabra de oración. Padre Celestial, guíanos en el estudio de tu palabra. También, Señor, pido que tú consueles nuestros corazones. Algunos venimos con cargas, otros pesares, y pido que tú levantes eso de nuestros corazones para que podamos concentrarnos en ti, recibir el alivio apropiado que tú ofreces. Y ponemos nuestras cargas, nuestras dificultades en tus manos. Obra, Señor, en nuestros corazones. Te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Lucas. Hoy vamos a ver 5 lecciones. Son 5 lecciones en este capítulo 17 de Lucas. Cómo vivir en el reino de Dios. Que yo prefiero usar el término país de Dios, ¿verdad? Porque reino para nosotros los latinos, los que vivimos en América del Norte y del Sur, no estamos acostumbrados a reinos, con la excepción de nuestros hermanos canadienses, porque ellos sí viven todavía bajo un reino. Ellos tienen un rey, son súbditos del rey de Inglaterra. Así es que nosotros no estamos acostumbrados, y prefiero el término país, pero voy a usar ambos términos. Y para ser parte de este país debemos de tener estas 5 características: el arrepentimiento y el perdón. Tenemos un deber como siervos de nuestro rey. Debemos mostrar gratitud y no menospreciar a los demás. Y hay que estar preparados para el regreso del rey del reino de este país. Así es que nuestra primera lección es el arrepentimiento y el perdón, y lo encontramos en Lucas 17 del 1 al 2. Y así dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno de estos pequeños. Este texto nos dice que Dios es justo, cuida de su pueblo, de los ciudadanos de su reino, y no dejará que injusticias a los ciudadanos de su pueblo sean ignorados. Él cumplirá su justicia, sea en esta vida o en el día del juicio. Él ve claramente los abusos que en su reino, lo que hace la gente en maldad a otros, y Él juzgará los que causan gran dolor, o como dijo aquí Cristo, son tropiezos de la fe. Tropiezos que causan que otros creyentes sean heridos, sea físicamente o emocionalmente o espiritualmente. Y esto es algo crítico para Dios, especialmente si esto involucra a niños. En años recientes hemos visto que hay escándalos, no nomás de los sacerdotes católicos, sino también de pastores evangélicos, abusando no solo de niños, pero también de sus miembros. Y esto sucede porque el gobierno de muchas iglesias no está en realidad supervisando el papel de pastores, diáconos, ancianos en la iglesia. Y nos gusta mejor que alguien sea un jefe autoritario, que esa persona se encargue, no me involucran, ¿verdad? Una de las reuniones menos asistidas de nuestras iglesias son las sesiones de negocios. ¿Quién quiere ir a eso? Son aburridos. Pero es importante que la congregación esté enterado. Por eso, como bautistas, esa es una característica muy importante de nuestra fe, que creemos en una gobernación congregacional de la iglesia,
que los miembros están involucrados en las decisiones y también llamando a cuentas a los líderes para que ellos sigan fiel a la palabra de Dios. Por eso Martín Lutero y Juan Calvino, todos los reformadores, criticaron la Iglesia Católica por su gobierno autoritario, porque no daban cuentas a nadie. Y había mucho abuso físico, emocional y espiritual también en esos días. Y por eso, como protestantes, nos salimos de la Iglesia Católica, porque no había un mecanismo para dar cuentas en esos días. Hoy en día sí hay, pero en esos días no. Entonces por eso desarrollamos esto, porque no queremos ser tropiezo a los demás. Y si hay personas que vienen entrando a nuestra iglesia que son lobos vestidos de ovejas, ¿cómo los vamos a llamar a cuentas? Tenemos que tener el mecanismo legal y también constitucional en nuestras congregaciones. Por eso el autoritarismo nunca es bueno, sea en gobiernos seculares o en gobiernos de iglesias. Hoy en día tenemos muchos que se llaman profetas, apóstoles, y ellos dicen: yo soy el que recibo el mensaje de Dios directo a mi cerebro, hay un email directo para mí y no me cuestiones. Porque no debes de tocar el ungido de Dios, que es un error. No hay nada en las Escrituras que dice que un pastor, un diácono, un anciano, un obispo es superior a su pueblo y no tiene que dar cuentas a nadie. La palabra de Dios es claro, que debemos de gobernarnos de tal forma que haya justicia aún en la iglesia y que haya mecanismos que podemos utilizar para gobernarnos justamente, porque Dios toma muy en serio la maldad dentro de su pueblo. Él no toma eso ligero y Él no va a dejar que el abuso de la confianza que ponemos en nuestros líderes y miembros pase por alto. Él ejercerá su justicia, especialmente si esas personas que abusan de los demás dicen que son ciudadanos del reino de Dios. Ahora, aquí no solo termina, y es lo que mucha gente quiere hacer. Ok, esto lo hizo Cristo, ahora ya no hay que estudiar más. Si hay, sigamos en los versículos 3 y 4. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Dios es justo, pero también vigila el comportamiento de su pueblo. Así como Él nos perdona, así como Él nos da su gracia, favor no merecido sobre nuestras maldades cuando nos arrepentimos, Él desea el mismo comportamiento de sus creyentes. Hay que perdonar los que se arrepienten. No significa que el perdón va a restaurar el daño que hizo el que nos ofendió, o va a reparar la relación herida, o los que nos hirieron están exentos de recibir justicia legal por sus maldades. El perdón no dice, bueno, tu culpabilidad por herir y dañar pasa por alto y no vas a sufrir consecuencias. El perdón es que ya no llevamos la carga de la ofensa, del dolor, el insulto que nos hicieron. Y Dios se encarga de la justicia, porque Dios vigila a su pueblo, vigila qué nos hacen, pero también vigila cómo nosotros vamos a reaccionar. Si no perdonamos,
La amargura, el odio van a dominar nuestros corazones. Nos van a envenenar y van a impedir cómo crezcamos nosotros según lo que Dios quiere que vivamos y seamos. La reconciliación requiere arrepentimiento. Quiere decir reconocer que uno ha hecho mal y pedir perdón. Yo lo que he visto más en iglesias evangélicas es que muchos no quieren arrepentirse y no quieren confesar la maldad que han hecho. El orgullo es tan fuerte, para ellos es una humillación grande admitir al ofendido o a la congregación: hice mal. Eso es lo que yo he visto más frecuente. Es el rechazo, rehusar pedir perdón y reconocer la maldad de uno, especialmente en público. No queremos confesar esa maldad. Queremos restauración y queremos el perdón que sea automáticamente concedida sin reconocer nuestras maldades o confesarlas. Y este pasaje no garantiza el perdón automático. Cristo está dando la orden, pero ¿qué viene antes de perdonar? El arrepentimiento. Eso es la clave, porque el arrepentimiento nos quita a nosotros del trono de nuestras vidas, nos hace reconocer que hemos fallado y que servimos un poder mayor que nosotros, que es Dios. Y que esta vida no se trata de cumplir solo mis sueños y mis deseos, mis impulsos. Es el contrario. Como ciudadano del reino de Dios, yo tengo que obedecer los reglamentos de este nuevo país. Y estoy sujeto a lo que Dios me exige que yo haga. Y si he hecho una maldad, Él está dispuesto a otorgarme gracia, favor no merecido. Si hago ¿qué? Si me arrepiento. Entonces la palabra arrepentir es crítico. Lo vimos en el capítulo 15. Está aquí presente otra vez, porque eso es el paso esencial para ser ciudadano del reino de Dios. Es reconocer nuestra maldad, reconocer nuestros errores, reconocer nuestro pecado y decir: yo no puedo limpiarme, yo no puedo salvar mi alma yo solo. No hay obras en este mundo buenas que yo pueda hacer para limpiar y recibir el perdón. Pero sí puedo recibir el perdón si yo reconozco que yo necesito a un Salvador, que yo no tengo la habilidad para salvarme. Yo necesito ser rescatado. Estoy herido. Necesito que venga una ambulancia a llevarme al hospital porque yo no puedo. El orgulloso es el que no es perdonado. Y es lo que sucede mucho en nuestras iglesias. Y no entiendo por qué. Tenemos una epidemia de arrogancia, de soberbia, de que mi opinión supera a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué existe eso? No debe. Y si existe en el reino de Dios, es un pecado clarísimo. Pero ¿por qué no es emborracharse, tomar marihuana, sexo ilícito? Lo excusamos. Pero el orgullo, según Proverbios capítulo 6, es una abominación ante Dios. Interesante, ¿no? Queremos que la homosexualidad sea una abominación, pero no el orgullo. Entonces tengo que quitar mis fotografías en Facebook. No puedo yo andar jactándome como soy. Y es porque es nuestra naturaleza humana de exaltar nuestro yo, de imponer nuestras opiniones sobre los demás, buscar nuestra comodidad sobre la actitud de ser un siervo. Eso es la naturaleza humana. Y con razón elegimos líderes orgullosos, jactanciosos,
que son bullies porque seguimos nuestra naturaleza. Con razón, algunos creyentes hoy en día dicen que la simpatía o la empatía es un pecado. ¡Qué increíble! Negar el amor como una característica básica de la fe cristiana. Y es porque no queremos arrepentirnos. Sí queremos el perdón, pero no queremos el arrepentimiento. Y esa es la clave principal del reino de Dios. De que no somos nosotros los reyes, las reinas. La iglesia no gira alrededor de mis impulsos y mis necesidades o mis antojos o caprichos. Yo estoy aquí para servir, amar y perdonar los que confiesan sus pecados. Porque así Dios modela mi relación con Él. Tenemos que devolver lo mismo. No podemos usar una corona y sentarnos en nuestro propio trono. Eso no es permisible para un ciudadano del reino de Dios. Versículos 5 y 6. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Y Cristo dice: si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Wow. Esto es el poder de fe en Dios. Pero aquí Cristo está diciendo: mira, ustedes no quieren oír lo que acabo de decir, porque ustedes no quieren perdonar ni quieren arrepentirse. Por eso ellos piden: Señor, danos más fe. Es que ellos no tenían la fe suficiente para perdonar al que se arrepiente. Por eso Cristo usa aquí la hipérbole. Quiere decir que es una exageración. Es una manera de retórica, de platicar, que obviamente capta nuestra atención. Entonces Él dice: mira, ustedes no están aprendiendo sus lecciones y aplicándoles. Son muy débiles. Si fueran fuertes, podían hacer ustedes milagros fácilmente. Pero porque no quieren perdonar, no quieren arrepentirse, por eso ustedes no tienen poder. Y por eso estos apóstoles estaban pidiendo más fe, porque ellos no podían perdonar o arrepentirse. Ellos solo querían el castigo para los que los hacían, los que les estaban haciendo ofensas. Ellos querían vengarse, no querían mostrar misericordia. Iguales como los fariseos y los expertos de la ley. ¿Se acuerdan? Ellos querían mandar relámpagos, torbellinos a destruir sus enemigos. Y Cristo le dice: no, a ustedes todavía les falta muchísimo, porque no entienden el programa, el progreso, la constitución de mi reino. Porque mi constitución dice todo lo contrario a lo que ustedes quieren imponer sobre los demás. Versículos 7 al 9. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice: ven enseguida a sentarse a la mesa? No, se le dirá más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? ¿Qué estaba pasando? Es que ellos querían ser los jefes del reino. ¿Se acuerdan que dos hermanos estaban argumentando? A ver, ¿quién va a ser el secretario de Estado, el vicepresidente de este reino? Que nosotros queremos ser los dos que se sientan a la mano derecha, a la mano izquierda de Cristo. Ellos todavía pensaban que este reino era un reino típico de este mundo, un gobierno político con ejércitos, con poder emitir declaraciones de su escritorio de poder.
mandar a los demás que hicieran lo que Él desea. Es que ellos no se estaban comportando, al contrario, que ellos eran los siervos y que había solo un líder en este reino y era Cristo. Ellos querían ser los encargados y por eso en su orgullo no querían perdonar ni arrepentirse. Versículo 10 dice Cristo: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. La actitud de los discípulos debería ser como un siervo que entiende sus deberes y su posición social ante el amo. ¿Y cuáles son los deberes? Es ser obedientes, cumplir con las tareas y deberes. No exigir ser iguales al amo. No tenían ellos la misma autoridad que el amo, sino ellos tenían una posición de humildad, no de jactancia o igualdad con el amo. Y esto es un problema en la iglesia evangélica hoy. Como dije, además de la soberbia y la arrogancia que veo muchas veces, también hay personas que han elevado esta idea de arrogancia y soberbia a doctrina y comienzan a hacer declaraciones como si ellos tuvieran la autoridad de Cristo. Yo te sano porque yo lo digo, tú vas a ser rico porque yo lo he declarado. Eso, hermano, no es bíblico y nunca se oía en la iglesia evangélica o la iglesia católica o ortodoxa hasta como los años 60. Esta es una doctrina nueva. Yo que soy viejito vi la introducción. Ustedes que son mucho más jóvenes, ¿verdad? Como el hermano Johnny, mucho más joven. Él no se acuerda porque él estaba muy chiquito, apenas era bebé. Pero nosotros que sí somos ya bien ancianitos, nos acordamos cómo esto comenzó a infiltrar a la iglesia. Y ha explotado tanto que ahora se considera una doctrina ortodoxa, una doctrina sana, cuando es una falsedad. Nosotros no tenemos la autoridad del rey. Podemos pedir por sanidad, podemos pedir por un empleo, podemos pedir porque Él quiere que pidamos, pero no tenemos nosotros la autoridad de que se cumpla con nuestras palabras. Eso es un error grave y eso es arrogancia. No es tomar la posición de un creyente de ser siervo. No somos iguales al amo. Nosotros nos corresponde servirle a Él y cumplir con nuestros deberes. Versículos 11 al 14. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Cuando se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Entonces aquí cambia el escenario y es un viaje que Jesús y los discípulos estaban haciendo, pasando por las provincias que acabo de mencionar. Y aquí en este encuentro Cristo les va a mostrar la tercera y cuarta lección. Ellos encuentran 10 hombres enfermos con lepra, una enfermedad con síntomas visibles, y nadie podía acercarse a estos enfermos según la ley del Antiguo Testamento porque serían inmundos. Entonces ellos pidieron por misericordia de lejos a Cristo para no hacer que ellos también fueran inmundos. Cristo les envió solo con su palabra, porque Él sí tiene la autoridad de sanar con su palabra, para que se vayan a presentar a los sacerdotes y así todos podían ver que estaban sanados. Pero en versículos 15 al 19 seguimos con la historia. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9?
¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Y aquí la lección es obviamente mostrar gratitud. Si te hacen un favor, no te olvides de darle gracias al que te lo dio o que te lo hizo, ¿verdad? Porque el orgullo que hace, yo lo merezco, eso no es nada. Otra vez, la característica de un ciudadano es de siervo. Gracias, no merezco este trato. Gracias por el favor. Pero aún más, la siguiente lección es esta. ¿Quién fue el que regresó? El samaritano. Y se acuerdan que los samaritanos eran los discriminados, los despreciados, los odiados por los judíos. Ellos no tenían raza pura, eran gente de mezcla judía con gente gentil. Entonces ellos no eran los puros judíos, ¿verdad? Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Cada pueblo en este mundo hace lo mismo. Tú no eres un mexicano verdadero, tú naciste aquí, te casaste con gringa, con razón, tú no eres como nosotros. Entonces siéntate y cállate, ¿verdad? Eres puertorriqueño, eres ciudadano, no eres como yo, que yo vine a trabajar, me esforcé. Tú eres puertorriqueño, ya, siéntate y cállate, ¿verdad? Toda esa actitud, eso es orgullo. Y eso es pecado, hermanos. La discriminación étnica es un pecado, pero eso es un pecado favorito del pueblo de Dios. La historia de Estados Unidos está llena de discriminación. ¿Y quiénes llevaban el galardón de la discriminación étnica? Los evangélicos. Por eso tuvimos una guerra civil. Porque mal interpretamos la Biblia y luego en nuestra jactancia decimos que nuestra interpretación es la correcta cuando la Biblia claramente lo contradice. ¿Y es por qué? Porque hemos dejado que el orgullo supersede, que sea mayor que la palabra de Dios. Y Dios es justo. Y por eso Dios permitió una guerra donde murieron 600,000 habitantes de este país. 600,000. ¿Por qué? Porque el país pecó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios apoyó el pecado. No podemos creer que solo porque Él es un ciudadano del reino o se declara así con su medalla, es uno en verdad. La iglesia está llena de hipócritas, hermanos. Está lleno de lobos vestidos de ovejas. Por eso la palabra de Dios tiene que ser importantísimo, porque son nuestras lentes. Es como podemos ver que alguien nos está engañando. Aquí, levanten la mano lo que les gusta ser estafados. Oye, no veo a nadie. ¿Cómo es posible? Pero es lo que hacen muchos comerciales de la tele, anuncios por YouTube, que nuevo medicina que yo inventé en mi patio, ¿verdad? Con la plantita verdecita que yo uso, que a veces fumo, te va a sanar, ¿verdad? Eso es una estafa. Y hoy en día la gente prefiere las estafas que la verdad. ¿Cómo es posible esa tontería? Igual en la iglesia evangélica. Nomás porque alguien grita, tiene buenísima retórica, tiene una figura esbelta, tiene una esposa muy bonita para ese modelo, vive en una casa con 15 recámaras. Entonces sí, a él sí debo de escucharlo. No el pastorcito que apenas está con su carcacha, se está enmoheciendo el carro, el motor ya parece que no va a funcionar. No lo escuches a él, porque obviamente no puede ser bendecido por Dios. Esos son conceptos afuera del reino, no dentro del reino. Y por eso Cristo nos muestra quién es el que muestra gratitud, quién se puso de rodillas con su rostro en el suelo. Gracias, Padre. ¿Quién se arrepintió de sus pecados? El despreciado, no el favorecido judío. Entonces, como creyentes, no nos podemos insistir que nuestra iglesia preserve nuestra cultura, seamos latinos o japoneses o anglosajones.
Porque el propósito de Dios no es de preservar nuestra cultura, nuestra herencia étnica, es de que presentar el Evangelio y obedecer, es ser hechos buenos, actos de bondad, para que otros conozcan el reino, no para que se convierten en ser salvadoreños o nicaragüenses. La razón que usamos el español no es para preservar nuestra etnicidad, es para ganar almas, personas que piensan principalmente en español, y queremos ser el mensaje fácil de entender, no difícil. Por eso no predicamos en inglés. Pero el deber de como latinos, Iglesia Latina, no es de ser un club latino y nunca integrar el inglés o otros idiomas. Eso es arrogancia, ese es orgullo, y ese es ¿qué? Pecado. Es lo que dice en nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que examinar nuestro corazón, qué es lo que nos motiva. Si nos sentimos con baja autoestima, pues hay que cambiar eso. Porque Cristo cree que somos un tesoro, por eso dio su vida. No debemos sentirnos menos por venir de Nicaragua. Por eso no tenemos que preservar la cultura. Es que ya nuestra vida ha sido preservada siguiendo a Cristo. Y esto es secundario. Son gustos. Y el gusto no puede gobernar nuestra vida. Y si estamos en Estados Unidos, tenemos que aprender el inglés. Este es el país donde vivimos. ¿Cómo es posible ir a otro país y no aprender el idioma ahí? Eso es necedad, hermanos. Y eso es otra desobediencia a las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso, hermanos, el discriminar es un pecado, es un estorbo a los caminos del Señor. Y Dios juzga esa actitud. Fue algo triste ver eso en mi iglesia anterior, que unos no querían que hubieran afroamericanos o anglosajones o asiáticos en la congregación. Eso es pecado, hermanos. Eso es algo que Dios considera un tropiezo. ¿Y qué dijo Cristo para los que tropiezan a otros? Es mejor que los arrojen al mar con una piedra que sigan con esa actitud. Hermanos, ¿por qué seguimos con esa actitud? ¿Por qué escogemos nomás los nuestros? Yo agradezco al Señor esta iglesia Crossroads, porque como anglosajones o afroamericanos que hablan inglés quieren ganar almas para Cristo, y por eso iniciaron esta iglesia, este grupito con el español, para que podamos entender la palabra de Dios y aplicarla, pero vivir todavía aquí y no separarnos de ellos, sino trabajar juntamente con ellos. No de preservar quienes somos, no es nuestro club social, es para ganar almas, para que ellos también puedan conocer Cristo y ser parte de un cuerpo internacional global. Y aunque el idioma quizá nos separe provisionalmente, y esa es la palabra crítica, sacan sus marcadores, ponen en color amarillo o rosa como le gusta, provisional, porque el deber nuestro es de juntarnos, integrarnos y adorar juntamente con ellos al Señor. Y si ellos no nos aman, pues pobrecitos, ellos tienen que dar cuentas a un Dios, porque nosotros también tenemos que dar cuentas. Y lo que Dios espera, ¿amabas aún si tú eres despreciado? Eso va a ser la pregunta. ¿Lo vamos a cumplir? ¿O vamos a decir, no, porque si no me quieren, yo no quiero a los demás? Otra vez, ¿qué pecado es ese? Soberbia, arrogancia, vanidad, narcisismo. Todos pecados clarísimos en las Escrituras, pero pecados que nos gustan tapar
o no queremos dejar a un lado porque requieren humillación de nuestra parte. Entonces la segunda y tercera lección es la tercera y cuarta, mostrar gratitud y no menospreciar a los demás. Sigamos, versículos 20 al 21. Los fariseos les preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo aquí, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Wow, esto ha sido un tema muy popular en los últimos 50 años. Desde que yo era adolescente, Cristo parece que venía cada año. Me acuerdo yo cuando era adolescente, años antes de que nacieron la mayoría de ustedes, 1972, hubo un predicador en Detroit que se llamaba Jack Van Impe y vino a una mega iglesia donde había 5,000 miembros y él dijo, Cristo va a venir en 1974, ¿verdad? Hace 51 años. Yo dije, wow, qué bueno, así no tengo que terminar la prepa, porque el 74 es cuando ya me voy a graduar. Y así ya puedo mejor hacer otras cosas, que Cristo viene el 74. Y claro, no vino, pasó la fecha. Luego el 76, él dijo que el Partido Comunista iba a conquistar Estados Unidos, iban a poner la bandera de la Unión Soviética en Filadelfia, en la antigua aula de la Independencia, donde se firmó la Declaración de Independencia en 1776. ¿Sucedió eso? No. Y luego hay un montón de otros. Hubo un libro que salió, 88 razones por qué Cristo viene en 1988. Me acuerdo que fue súper popular. Hasta Ray se acuerda. Así está, él también es viejito. Y no vino Cristo en el 88. Y entonces ese autor sacó un libro nuevo. 89 razones por qué Cristo viene en el 89. Tampoco vino en el 89. Y así han venido muchos. En el 2011, un señor que tenía una cadena de radio en Estados Unidos, se llamaba Family Radio. Se llamaba, ya se me olvidó su nombre. Él también sacó hasta anuncios a través del país, en las carreteras, en las calles, que Cristo venía en mayo del 2011. No vino Cristo. Y entonces él, como el otro autor, que cambió de 88 a 89 razones, lo cambió a octubre del 2011. También pasó. Tanta gente ha tratado de calcular. Pero ¿qué mismo dijo Cristo? No calculen. Él mismo dijo eso. Está claro, ¿verdad? Está en blanco y negro. No calculen. ¿Qué hacemos? Bueno, eso no vale, Cristo, porque es divertido calcular. Yo tengo que ganar dinero y hacerme popular. Además, yo tengo contacto directo contigo. Tú bajas mensajes a mi cerebro por tu internet espiritual, ¿verdad? Inventos, cosas que la gente desarrolla. ¿Y cómo sabemos que podemos juzgarlos como equivocados? No porque se nos antoja. ¿Por qué? Porque la Constitución del Reino de Dios dice, no calculen. Es un acto no constitucional andar diciendo que Cristo viene X fecha. Y hasta Cristo dijo, cuando les dicen ahí está o acá, no los crean. Él mismo nos dijo. ¿Y por qué seguimos escuchando a esta gente por YouTube? ¿Por qué les mandamos ofrendas? ¿Por qué compramos sus libros? ¿Por qué hasta compramos camisetas? Como si fuera nuestro equipo más favorito de fútbol, ¿verdad? ¿Por qué? Por el orgullo y la jactancia. Porque si somos ciudadanos, tenemos los ojos abiertos. No somos estafados. Y ustedes dijeron que no les gusta ser estafados, porque nadie levantó la mano. Qué bueno. Siguen así. Porque aquí dice Cristo, no se dejen ser engañados. 22 al 25. A sus discípulos les dijo,
Llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán: mírenlo allá, mírenlo acá. No vayan, no lo sigan. Porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura y ilumina al cielo de un extremo al otro. Pero antes Él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. ¿Qué les dice? Que no entendían que el reino ya estaba presente. ¿Cómo es que estaba presente? Es que Él vino, Él lo inició. ¿Y cómo entra uno al reino? Se arrepienta. No hay que pagar una cuota, no hay que tomarle la foto, tomar las huellas, pasar un examen, dar ofrendas, pagar impuestos. No, viene ¿por qué? Porque uno se arrepienta. Y ya está aquí. Y está creciendo este reino. Además, cuando yo vengo, todo el mundo va a saber. No va a venir una venida secreta, ¿verdad? Me acuerdo que había un brasileño también, que él era la segunda venida. Él vivía en Brasil. Así ha habido muchos que dicen que ellos son Cristo. Y perdón, hermanos, eso se llama megalomanía, que te crees mucho. Es una enfermedad mental. ¿Y cómo sabemos? No porque somos orgullosos o chiflados. Es que la constitución del reino de Dios nos dice: no lo crean. Porque cuando Él venga, todo el mundo lo va a ver. No hay una venida secreta. Cuando Él está presente físicamente en la tierra, el mundo entero va a saber. No va a ser escondido. No vas a pasar tú desapercibido. No vas a estar dormido y nadie te avisó de la noticia. Tú vas a saber. Tú vas a estar enterado. No hay venida secreta. Va a haber una venida en que Él va a ser revelado y todos van a saber. Versículos 26 al 29. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Cuando el rey regrese, va a ser un tiempo que nadie lo va a esperar, así como los días de Noé. La gente estaba viviendo en sus rutinas, hacían planes para su futuro, no esperaban un juicio. Sus planes no incluían el juicio de Dios. Igual será cuando Cristo venga. El mundo va a hacer sus planes, sus inversiones económicas. Se van a casar, van a enamorar, van a pensar en un futuro, sin saber que esto es el fin para ellos. Igual lo pasó con Lot en Sodoma. Ellos no pensaban que tenían que dar cuentas por sus pecados, pero el juicio de Dios los sorprendió no preparados. Versículos 30 al 33. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que le haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida la perderá. El que la pierda, la conservará. Así también será el tiempo cuando Cristo, el Rey, regresa a su reino. Los que tratan de llevarse sus bienes serán demorados y sufrirán el juicio. Hay que recordar lo que sufrió la esposa de Lot. Ella fue castigada por mirar a Sodoma, porque ella deseaba su vida en esa ciudad, lejos de los principios del reino de Dios.
Así es que el que desea preservar su vida afuera de los principios del reino de Dios va a perder su vida. Y el que deja la vida en rebelión contra Dios va a encontrar la verdadera vida, porque es el perdón que va a recibir. ¿Y cómo iniciamos este capítulo? Por eso el arrepentimiento y el perdón son críticos para ser ciudadano del reino de Dios. Por eso Dios no permite discriminación. Por eso Dios requiere nuestra gratitud. Por eso Dios requiere que seamos siervos, no que nos creamos altivos, que somos igualitos a Él. Porque esto es ser preparados para su venida. ¿Somos ciudadanos? ¿Obedecemos la constitución del reino? ¿O hacemos lo que nos da ganas? Emitimos nuestros decretos diariamente. Yo no quiero esto, lo firmo, ahí está mi firma. Yo quiero hacer esto, Dios, no importa lo que piensas tú, ahí está mi firma, mira, está con marcador grueso, que parece como firma un niño, ¿verdad? Así somos. Yo estoy emitiendo mis decretos, Dios, obedece. Así también era el Sodoma, así también era el mundo de Noé. Nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y nadie nos llama cuentas y nadie nos va a parar. No vamos a sufrir consecuencias de desobedecer la voluntad de Dios. Y por eso sufrieron el castigo. Pero para evitar ese castigo hay que arrepentirnos. Hay que buscar cómo evitar eso para ser perdonados, porque nos hemos arrepentido. Los últimos textos, 34 y 37. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra será dejada. ¿Dónde, Señor?, preguntaron. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió él. Hay gente que cree, y han interpretado esto erróneamente, que es una imagen del arrebatamiento, el rapto. Y no, esta es una imagen del juicio final. ¿Y cómo sabemos? Porque ahí mismo los discípulos preguntaron, ¿a dónde van a ser llevados? ¿A dónde van? ¿Por qué se lleva uno? Y Cristo les dice claramente, ¿dónde? El lugar donde sufre la gente. El lugar donde no es el cielo. El lugar de muerte. Esto es una imagen del juicio final, no de ser raptos al cielo. Es que Dios va a cumplir su justicia. En este mundo hay injusticias. Tenemos gobiernos que violan sus propias leyes y constituciones, líderes que desprecian los derechos civiles de leyes. Tenemos gente rica que nos estafan y nos cobran de más. No cumplen con sus contratos. Y parece que todo esto se lleva a cabo sin que nadie dé cuentas. Pero sí va a haber un día de un juicio final. Y todas esas maldades van a ser presentadas y Dios va a ser el juez que va a determinar si ese hecho, ese acto era según su constitución, y nadie está exento, aún creyentes. El error grande es que nosotros estamos exentos del juicio. Estamos exentos de ser enviados al infierno porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Él nos ha salvado del infierno. Pero no estamos exentos de ser juzgados también. Y ese es un error que se enseña mucho porque protege el yo, el orgullo. Todos daremos cuentas. Dios es justo. Dios no permite maldad en su reino. Dios va a llamar a cuentas a todos.
Y por eso, hermanos, es importantísimo reconocer estas 5 lecciones para vivir en el reino de Dios. El arrepentimiento y el perdón son características típicas del ciudadano del reino. El ciudadano del reino comprende lo que significa ser siervo. No busca ser servido, busca servir a su amo. El ciudadano del reino muestra gratitud, le da gracias por el favor no merecido. El ciudadano del reino no menosprecia, discrimina y desvalora a los demás. No prefiere solo su pueblo, ama a todos, porque tiene la visión de Dios. Todos son hechos en su imagen. Así es que cada ser humano merece respeto, amor y un buen trato. Y especialmente en la iglesia de Cristo. No podemos reflejar la cultura de este mundo. Y luego el ciudadano del reino está preparado para el regreso de su Rey, Jesucristo. Se está portando según la constitución del reino de Dios. Y es obediente. Mi pregunta esta mañana: ¿has cumplido estas 5 lecciones? Te invito a que te entregues a Cristo para que las puedas cumplir. Pide perdón por tus pecados y recibe el perdón de Cristo, porque Él quiere dártelo. Y Él lo hizo por medio de su sacrificio en la cruz. Y por eso te pido, comprométete a obedecerlo. Él te perdonará y nunca te dejará. Él sabe que tú eres débil y por eso Él promete enviarnos el Espíritu Santo que nunca nos va a dejar solos. Y es el Espíritu que nos da el poder para ser obedientes. Y no tienes que ir a otra reunión para recibir el Espíritu Santo. Él te lo da el momento que te entregas a Él. Ya lo tienes. No aceptes imitaciones. Aceptes lo que es auténtico. No dejes que otros te estafen. Recibe lo que Dios te promete en blanco y negro. Y si ya eres un ciudadano del reino, pídele perdón por no obedecerle. Y pídele por fuerzas para seguir en sus pasos, para que tú puedas estar preparado para su regreso. No calcules su fecha. No aceptes los testimonios de algunos con buenísima retórica o buen parecer. Cuando Cristo venga, todos van a saber. No va a venir en secreto. Oremos. Padre Celestial, guíanos en el estudio de tu palabra otra vez. Que este capítulo ponga sus raíces profundamente entre nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestra altivez, nuestro narcisismo, egoísmo. Queremos ser siervos tuyos. Queremos anunciar a todo ser, no importa su raza o su idioma. Queremos que otros se arrepienten. Y nosotros queremos también perdonar a los que se arrepienten. Guíanos para que seamos fieles cuando tú vengas y nos encuentras fieles, no en desobediencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.